La denuncia de Nikki o Fátima González de que fue discriminada en el Ministerio de Educación Superior por su apariencia física ha conmovido la vida nacional, y a propósito de esta situación invitamos al antropólogo Carlos Andújar para que nos explique un poquito sobre este fenómeno y de la vida dominicana. ¿Qué nos pasa, Carlos Andújar, que todavía en la República Dominicana de este tiempo pasa esa cosa? Bienvenido. Bienvenido, gracias a Judy Franklin, a ti, Altagracita. Vamos a presentarte el video. Vamos a presentarte, Carlos, el video de la joven Nikki González y de la ministra para que puedas ver qué es lo que, refrescarte lo que ha pasado y lo que nos ha alterado a todos. Vamos a verlo. Yo aplico el proceso regular de las becas. En ese proceso regular de las becas, pues no me preseleccionan. ¿Qué sucede? Que yo, ante consejos de otros jóvenes que han pasado por esa situación, me dicen, mira, yo fui, no me preseleccionaron en la regular, conversé con la ministra y la ministra consideró mi caso y me otorgó la beca. Pues entonces yo, luego de que no me preseleccionaron, pues voy a ese proceso. Hace 2 semanas hablé con ella y ella le pasó el caso al asistente. Cuando ayer voy a donde la encargada de becas internacionales, al departamento de becas internacionales, la joven me dice, la ministra vio tu caso y la decisión sigue siendo la misma. Yo bajo a donde el asistente y le pregunto, ¿puedo venir mañana a hablar con la ministra? Y ella me dijo, ven. Pues esta mañana, al momento de esperar a la ministra en su antedespacho, luego de que ella atiende a varias personas, me toca el turno a mí y yo le planteo, ella me dice, dígame, joven. Y yo, mire, mi caso de la beca, me dice, lamentablemente yo no le doy beca a personas que tengan con el pelo como tú. Yo soy anticuada en eso, pero no. Inmediatamente pasa a atender la otra joven que está al lado de mí. Después que termina de hablar con la joven, yo vengo y le digo, ministra, mira, yo soy egresada de la UAS, de política, politóloga. Me dice, no, joven, no insista. Lamentablemente, yo no le doy becas a personas que tengan el pelo como tú. No es una cuestión personal con doña Ligia, ella tendrá sus méritos y sus respetos, pero me faltó el respeto a mí y a todas las mujeres que como yo en este país somos negras y tenemos nuestro pelo natural. O sea, no es un invento mío mi pelo, es algo que tengo, es algo mío y es algo natural. Lamentablemente, por más oportunidades que se quieran dar desde el Estado a los jóvenes de este país, la mayoría de jóvenes de escasos recursos que necesitamos esos apoyos, pues somos jóvenes morenas, negras, como es en la mayoría, como somos los dominicanos, y que estamos afrontando nuestra identidad y como tal llevamos el pelo natural, no por moda, sino por una cuestión de identidad. Entonces, que se nos nieguen la oportunidad por el pelo. Porque que me diga que mi índice no está bien. Yo tengo un índice de 84, no es un índice suma con laude, pero tampoco es un índice que... Bueno, vamos a ver ahora cuál fue la aclaración que hizo la ministra posteriormente entrevistada por CDN. No rizo ni por color ni por nada. Y no se pregunta absolutamente por nada. Ella incluso, lo que le pasó fue lo siguiente, se le había dicho que sí, luego se le había dicho que no. Ella en la forma que estaba hoy, estaba en realidad, no que pelo rizo, ¿no? Estaba muy mal presentada como para hacer una maestría, ¿no? Y yo en eso tomo en cuenta que la persona tenga su índice, pero al mismo tiempo que tenga cierto, ¿qué te diría yo?, característica de que es un buen estudiante. No por pelo rizo, simple y llanamente estaba bien desaliñada. Y la verdad que se le dijo, no le dije de pelo rizo ni le dije nada, no. Así no te vas a hacer en esa forma. Y me fui. Pero en realidad no se le ha negado la beca porque ya se le había dicho que sí. Ella tiene 84 puntos, ya tiene un índice bueno. Es una egresada de la UAS y aquí ya tiene derecho a su beca. Y cuando venga se le llamó precisamente para decirle que tenía la beca. Bueno, Carlos, esa es la situación que ha generado esta avalancha de opiniones en la República Dominicana. ¿Cómo explicar a esta altura del juego que la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología diga que una estudiante estaba mal presentada para hacer una maestría? ¿Cómo se explica eso en términos antropológicos? Mira, hay dos cosas y creo que voy a explicarla desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista antropológico.
Porque el planteamiento sobre el pelo es de naturaleza antropológica, el análisis, todo lo que tiene que ver con la no asunción de la identidad dominicana respecto a lo que es todo el aporte de la africanía a la cultura dominicana, no solamente en el plano de las manifestaciones culturales, sino desde el punto de vista de la tipología racial del dominicano. Y desde ese punto de vista no es un problema de Ligia Amada, es un problema de la sociedad en su conjunto, y los funcionarios y las instituciones del Estado son las que mayor acento ponen en esa discriminación por la naturaleza racial del pueblo dominicano. De eso podemos hablar un poco más adelante. Pero lo otro, que fue la aclaración, es de naturaleza sociológica. Yo recientemente, hace un par de años, escribí a petición de grupos que trabajan en el tema de los afrodescendientes, un ensayo que se llamó Racismo y Clasismo en República Dominicana. Entonces yo te decía que es antropológico y sociológico, porque la segunda aclaración de Ligia Amada, donde se aclara a la vez ella misma de que no hizo discriminación racial, pero la segunda discriminación clasista, es decir, social. Todo lo que tiene que ver con la presentación de una persona, que todavía se sigue usando en las solicitudes de empleo, buena presencia, el concepto de buena presencia es un concepto clasista, que tiene que ver con la presentación de la gente, además de la presentación física, la presentación social. Yo creo que a la escuela lo que debe interesarle, como ella misma aclara posteriormente, y que yo creo que es correcto que se haya producido este debate para que la señora ministra le diera públicamente la aceptación de esa beca a esa joven, ese debate fue necesario, porque ella misma se aclara, aunque al mismo tiempo la doctora Ligia Amada se encierra en un planteamiento de tipo sociológico discriminatorio. La sociedad dominicana está construida bajo criterio de exclusión. Aquí da mucha brega para que una gente de un barrio pueda ascender socialmente, disfrutar de los beneficios del Estado. Si hay una cosa que es imperativa, difícil de penetrar aquí, son las instituciones del Estado. Es inoperante el Estado, pero más inoperante es para el pobre, y en estos casos particulares para gente que tiene condiciones raciales en una sociedad que no se asume como negra, donde, como tú bien decías, Altagracita, el 80% de la población desde 1750 es dominantemente negra y mulata, que es un problema propio a la sociedad dominicana, y que no es un problema de un funcionario, que es un problema de la propia sociedad dominicana que no se asume, porque a veces el pobre negro se discrimina. Se ha, como decían ustedes, colonizado también desde el punto de vista del discurso del poder. Y ese Frank Fanon al que tú hacías referencia, martiniqueño, psiquiatra, que yo digo un ensayo mío que es el primer etnopsiquiatra del Caribe, escribió una obra muy importante que se llama Piel Negra y Máscara Blanca. Sí. Piel Negra y Máscara Blanca es la no aceptación de la condición de negro de muchos de los pueblos del Caribe. Okay, señor Andújar. Porque el discurso del poder ha sido asumido por ellos. ¿Hasta dónde los medios de comunicación han formado un patrón de presencia física para complacer a los posicionamientos de los espacios disponibles para que se trabaje, para que la gente que estudia, trabaja y se prepara, sin importar el color de la piel, la forma que tenga el pelo, tenga cierta posibilidad de accesar a ese lugar? Como constructor de valor, los medios de comunicación distorsionan muchísimas cosas. Ahora mismo los medios de comunicación son instrumentos de toda esta pasividad, toda esta neutralidad, toda esta falta de criticidad que tiene la sociedad dominicana, porque va alimentando valores distorsionados a través de esos medios de comunicación. Y toma un tema y después lo deja caer, porque lo que le interesa es el impacto de la noticia, el morbo de la noticia, pero no la continuidad para la construcción de una sociedad crítica, y no le da esa continuidad necesaria. Y a veces los propios comentaristas lo que están al servicio de una línea editorial que de una u otra manera va acorde con un poder institucionalizado, un poder establecido. Y frente a una situación como esta, la sociedad dominicana está encerrada porque sus poderes, sus representantes, sus líderes públicos de distintas instancias del poder
han hecho una especie de alianza y nosotros no tenemos árbitros en la sociedad dominicana. Todos los medios de comunicación son parte también de la reproducción de esa discriminación, de esa no aceptación de esa herencia, que es uno de los temas pendientes de la sociedad dominicana. La democracia dominicana, que no es solamente una estabilidad económica para todo el mundo y que todo el mundo se beneficia del crecimiento económico, tanto se habla, también tiene un capítulo pendiente, que es la aceptación de una sociedad diversa en términos culturales y en términos de configuración física. Pero ¿cómo afrontar? Diversa desde hace muchos años. Una de las sociedades más diversas es la sociedad dominicana en toda América Latina. La diferencia nuestra con relación a otros países de la región es la negación. ¿Cómo se interviene una negación que es prohijada desde el Estado y donde aparentemente prevalecen los valores de una sociedad del siglo XIX? Para algunas cosas estamos en el siglo XXI y para otras el siglo XX no ha llegado. Como ella decía, esa joven que habló, que ella no tenía por qué ser discriminada porque ella no era culpable de haber nacido con el pelo que tiene. Lo que pasa es que la sociedad dominicana, como no se ha encontrado frente a su propia realidad histórica, si bien es cierto, en el 1973, a través de un evento internacional que hizo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se hizo un replanteamiento de la historia y la cultura dominicana. Nosotros tenemos al desfavor el hecho de que los poderes fácticos, junto con una neutralidad de la intelectualidad dominicana, ha permitido de nuevo reanimar temas que ya debieron haber sido resueltos en esta sociedad, como el tema de la discriminación racial, el tema del prejuicio racial y algunos planteamientos racistas que todavía perviven en la sociedad dominicana, a lo que se le suma otro tema que es de tipo sociológico, que es el clasismo, porque Sammy Sosa tiene dinero, pero le dio brega entrar a los grupos de poder. Eso es lo que se llama clasismo, que no tiene que ver solamente con el racismo, sino que hay grupos de poder que son los que tienen la facilidad de que esta sociedad permite. Un estudiante que viene de las universidades privadas, que sus padres han invertido en esa educación, tiene mucho mayor facilidad para accesar a los empleos y a las becas y a todas las oportunidades sociales que aquel que es pobre y que viene de un barrio marginado y que ha estudiado en un liceo nocturno donde la mitad de las veces se ha ido la luz y no ha podido dar la clase. Yo citaba... Es una sociedad que no se organiza para que haya una política de apertura y de oportunidades. A lo que se ha sumado, repito, un cierto acomodamiento de la intelectualidad y de la opinión pública, y acusa un sector del periodismo dominicano para crear una sociedad crítica, porque la gente tiene miedo a ser crítica en este país, porque se considera que puede ser excluido, marginado o sencillamente golpeado por el poder. Entonces yo creo que eso hace muchos años. Mientras hay sociedades como la que ustedes mencionaban recientemente en América Central, que han avanzado mucho en sus derechos ciudadanos, nosotros estamos estancados en todo, porque el tema del racismo es parte de uno de los grandes temas. Pero ¿cómo entender? ¿Cómo entender? Impunidad y otras cosas. ¿Cómo entender que la sociedad dominicana en el 2016 no pueda superar un clasismo cuando a mí el profesor Leonel Fernández me dio clase en 1980 y cuando hablaba de la adquisición de estatus revelaba elementos que ahora yo le veo a la gente que fue su subalterno durante 12 años y que él mismo tampoco parece que hizo ninguna gestión por superar con políticas de Estado? ¿Qué política de Estado hay que impulsar contra eso? Mire, yo creo que después de la muerte de Trujillo, que había un freno hacia ciertos sectores de la pequeña burguesía y la baja pequeña burguesía, como le llamaba Juan Bosch, hubo una apertura que permitió una cierta movilidad social. Las cooptaciones de Balaguer produjeron también cierta movilidad social, pero lo que aquí se ha producido ha sido peor, porque aquí lo que se ha producido es una transición democrática de cohabitación con las ideas más atrasadas. Y entonces todos los grupos que han llegado al poder lo que han hecho es acomodarse a los esquemas tradicionales, al estilo de esta sociedad, que es una sociedad difícil, una sociedad cerrada, y
si bien es cierto que hemos crecido económicamente, que hemos producido algunos saltos, en los esquemas de las estructuras mentales de la sociedad dominicana y en el funcionamiento de sus instituciones, nosotros estamos como de las sociedades más atrasadas en América Latina. Lo que quiere decir que lo que ha pasado es que una parte de esa clase media que ha llegado al poder, que ha podido tener la oportunidad de modificar algunos esquemas de funcionamiento de la sociedad dominicana, lo que han cohabitado o se han aliado con las posiciones tradicionales, y nosotros hemos traumatizado el proceso de transición democrática de la República Dominicana, que sigue pendiente aún. Porque aquí lo que sigue dominando es la ideología trujillista. Ok, señor Andújar, ¿hasta dónde podemos sembrar las esperanzas? ¿Hasta dónde podemos sembrar la ilusión y la esperanza que esta sociedad cambie cuando vemos nuestros muchachos, principalmente que ocupan un gran número las escuelas públicas, correteando en los patios, una supuesta tanda extendida, y con un cuerpo profesoral docente que no tiene el conocimiento elemental básico de la sociología y la psicología de una población? ¿Estamos reproduciendo eso, perdiendo el tiempo? ¿O cuántos años nos va a tomar formar esos profesores que adiestren a esos estudiantes en conocer su sociedad? Correa dedicó el 8% a la educación. Pero el problema no es de construcción solamente, a propósito de lo que ustedes comentaban del ministro de Educación. Hay que formar los valores nuestros. La importación de maestros está bien, pero nosotros, el vino es amargo, pero es el nuestro. Es a partir de aquí que nosotros tenemos que construir lo que nosotros tenemos. Y formar esos maestros y dejar de manipular las instituciones del Estado en beneficio de políticas grupales o personales que en nada benefician las estrategias a largo plazo de consolidación de una sociedad competitiva como la nuestra. Hay que dedicarle a la educación, porque los valores que deberían formar un nuevo ciudadano es de la educación que viene. Yo lamento que ayer vi la declaración del ministro contraponiéndose a la posición del Ministerio de Educación Superior, diciendo que ellos no eran responsables del problema educativo, sino el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Es decir, que el problema es que si nosotros mandamos profesionales malos, los responsables son las instituciones que tienen que ver con la educación superior. Pero es que desde abajo, si hay una edad que es importante la educación desde primero a quinto grado, es ahí que hay que invertir, porque ahí es la fase inicial de la formación de los individuos. Entonces yo creo que eso es lo que debe replantearse, el 4%, que no es un problema solamente de escuela, es un problema de formar a esos maestros, dedicarle toda la inversión que haya que dedicar para nosotros recuperar la competitividad de nuestra mano de obra y del nivel educativo del pueblo dominicano. Yo tengo confianza en que la sociedad dominicana algún día saldrá de esta anomia, de esta neutralidad, de esta falta de criticidad, de esta falta de sensibilidad por los grandes problemas que nosotros tenemos, y dar un salto. Yo creo que así será. Las nuevas generaciones en un momento determinado nos pasarán por arriba, porque también nosotros hemos sido responsables. Toda esta generación después de los años 60, inclusive que ha llegado al poder, y esta intelectualidad que está cerca al poder o adormecida por el poder, es responsable también de esa falta de criticidad y de esa necesidad de construir ciudadanos críticos. Yo creo que por encima de nosotros, en algún momento estas generaciones lo harán. República Dominicana es uno de los países que más ha crecido en términos económicos en esta región del mundo, en este hemisferio, y al propio tiempo es uno de los países con menos movilidad social. Un informe que fue hecho público el año pasado dice que en República Dominicana el que nace pobre, muere pobre. Solo hay un 4% de movilidad social. ¿Cuánto influye ese inamovilismo social, esa incapacidad de la sociedad dominicana de, en función de la educación, trasladar a la gente de un lado para otro, en que ni tengamos pensamiento crítico, pero además que asumamos valores que no son propios de esta época en ningún lugar del mundo? En esta semana República Dominicana se convirtió en uno de los 6 países del mundo que condena a muerte a las mujeres en todos los escenarios, y que se reafirman otras formas de exclusión social. Carlos, ¿cómo explicar que crecemos económicamente, pero que la gente sigue siendo pobre y no puede dar un salto? El compromiso de los grupos dominantes de la sociedad dominicana, del proyecto de nación, no es solamente con la estabilidad económica
con el crecimiento económico, con el desarrollismo de políticas económicas, sino también pensar en cómo consolidar una sociedad que se respalde al mismo tiempo en instituciones, en políticas democráticas. Las políticas democráticas, sobre todo institucionales, llevan a la democratización del país. Entonces ya a ti no te emplean en una institución pública porque tú eres hijo de un funcionario, porque tú eres del partido político del gobierno, sino por tus condiciones. Entonces, si desde el Estado mismo se manda ese mensaje, porque es un problema de voluntad política, es un problema de voluntad política, ni siquiera es un problema de los funcionarios, es un problema de voluntad política. Entonces hay una voluntad política que no quiere democratizar las instituciones, democratizar el país, porque esa democracia consolidada, ese ciudadano consciente y crítico pone en peligro entonces un poder que se alimenta de esa ignorancia, que se alimenta de ese clientelismo, que se alimenta de todo ese atraso social y político, y por lo tanto no contribuyen ellos para nada en consolidar esta sociedad, para que al mismo tiempo que crezca económicamente, al mismo tiempo que se desarrollan sus fuentes productivas, genere ciudadanos críticos en una sociedad con una democracia sana, participativa, democrática, donde las instituciones se consoliden y las instituciones funcionen. Nosotros estamos ahora mismo en una encrucijada institucional, en una sociedad que está en un laberinto. Y si bien es cierto que tenemos todos esos síntomas de progreso, el progreso no solamente se mide por los resultados económicos, sino también por mentalidades. Y la mentalidad de nosotros sigue siendo trujillista. Pues muchísimas gracias, Carlos Andújar, antropólogo, un hombre que está fajado trabajando en el Centro León en Santiago, por darnos un rato de su tiempo.